A continuación voy a mostrar cómo podemos hacer carga masiva de documentos en DocuCloud. Para ello nos ubicamos en el home o la estructura de carpetas de nuestro gestor documental. Navegamos entre las carpetas y al lado del botón Nuevo archivo vamos a ver que vamos a tener disponibilizado el botón de carga masiva. Al seleccionarlo, se nos va a desplegar el formulario con los metadatos del documento, pero a su vez nos va a permitir la opción de seleccionar múltiples archivos. Entonces, en primera instancia voy a seleccionar los archivos que voy a cargar de manera masiva. Y una vez que los he seleccionado, se me va a mostrar en esta tabla para ir llenando los metadatos de cada uno de ellos. Una forma rápida de poderlos llenar es utilizando el formulario superior, ya que si le establecemos, por ejemplo, que la fecha de expiración es en enero del 2026, vemos que automáticamente se le establece la misma fecha de expiración a todos los documentos. Si le establezco la versión 1, vemos que automáticamente se me establece ya la versión 1 para todos los documentos. Y así sucesivamente. De igual forma, se debe entender que estos tres campos que se muestran acá son campos personalizados que no en todos los escenarios las personas los van a tener. Realmente me salen estos tres campos o metadatos adicionales es porque los creé previamente en un video pasado. Entonces voy a establecer que la clasificación es privada y le voy a establecer que los tags son de finanzas y son de legal. De igual forma, también podemos establecer un flujo por el cual queremos que pase todos los documentos, el cual sí va a ser común para todos los que hemos seleccionado. En este caso voy a darle Workflow y le vamos a decir que queremos que requiere flujo. Seleccionamos el flujo que corresponda y una vez que seleccionemos el flujo que corresponda, debemos llenar las etapas si aplica. En este caso le estoy colocando que la revisión técnica va a ser por ASLES y le damos confirmar. Si me desplazo por la tabla de archivos, tenemos la opción de quitarle la opción de si alguno de estos documentos queremos que no pase por flujo. Por ejemplo, podemos decir que este y estos primeros tres documentos no queremos que pasen por ningún flujo, pero el resto de lo demás sí se va a regir por el flujo que hemos configurado en la parte superior. De igual forma, podemos ir cambiando los metadatos de alguno de los documentos que ya se han llenado. Por ejemplo, esto podríamos decir que es un documento protegido y que no es de finanzas ni de legal, sino que pertenece a recursos humanos y marketing. Podríamos decir que el tipo de documento no es un contrato, sino una ficha técnica. Y de esta manera podemos llenar los metadatos de manera distinta para cada uno de los archivos que hemos seleccionado previamente. Una vez que ya estoy conforme con la información que he llenado sobre la tabla de documentos, le damos confirmar para que proceda a la carga de cada uno de estos documentos que hemos seleccionado. Y como se puede observar, ya aquí se subieron todos los documentos. Si accedo internamente a ellos, podemos ver que efectivamente los que ya pasaron o los que tenían establecidos que iban a pasar por flujo, también quedaron configurados con las etapas que corresponden.